Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Una alegría estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Y para mí es un privilegio y un agrado especial tener con nosotros a Julio Retamal Faveró, que es un académico de larga y brillante trayectoria, con quien además tuve el gusto de trabajar, de ser su alumno en Historia en la Universidad Católica y de ser incluso ayudante. Él estudió su doctorado en la Universidad de Oxford y ha escrito numerosos libros y artículos, pero también ha sido especialmente valioso en su labor de formación, en las tertulias en que ha participado, en las conferencias que ha dictado. Y por eso para mí hoy es una alegría poder conversar sobre un libro clásico que ya va en su 9ª edición, y Después de Occidente, ¿qué?, que publica Editorial Arcus este 2021 y cuya primera edición apareció en 1981. ¿Cómo está, Julio? Qué gusto verlo. Bien, gracias. Muchas gracias, Alejandro, por convidarme. Me han entrevistado varias veces a lo largo de los años, porque el libro primero, el original, ya tiene 40 y tantos años de antigüedad. O sea, ha quedado obsoleto en gran medida, porque la velocidad a la que se mueve la sociedad actual es mucho más rápida. ¿Qué siente usted después de 41 años, efectivamente, tener esta 9ª edición de Después de Occidente, que en lo personal para mí fue un libro muy influyente en la juventud cuando lo leí por primera vez? Bueno, yo te agradezco la observación de que puede ser influyente. Yo lo ignoro, creo que al comienzo sí. Sería uno de los primeros yo que me di cuenta que Occidente no daba para más, que Occidente estaba entrando en un proceso crítico cada vez más grave, más serio, en donde ha ido perdiendo justamente las características que lo definían. Ha ido dejando de ser la corriente y la civilización de punta, aunque diga Fukuyama lo que quiera decir, ¿verdad? Estamos entrando en receso, estamos viendo que nos ha reemplazado algo completamente distinto, que no es una civilización, sino que es una ciencia técnica que ha unificado al mundo, no en torno a los principios característicos de una civilización profunda, vale decir, el arte, la religión, la espiritualidad, la reflexión metafísica, etcétera, sino que nos ha unificado en torno a los calcetines, en torno a la ropa que usamos, en torno a cosas menores absolutamente. Eso le iba a preguntar, porque usted aborda el tema Occidente, quiere tratar el tema de la cultura occidental, pero ahí es disruptivo, es rupturista, incluso usa una periodificación histórica que es distinta. ¿Por qué desafía la periodificación más tradicional y cuál es la que usted utiliza? Porque la división tradicional ya no tiene ningún sentido. Esto de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea se ha desvirtuado completamente. ¿Qué es lo antiguo? Ya nadie sabe lo que es lo antiguo. ¿Qué es lo medio? Edad media. Y qué nombre más estúpido, más inconsecuente, porque no hay nada en medio de qué.
¿verdad? Y luego edad moderna, que ha pasado a ser la edad antigua actualmente. Andar a caballo, como puede haber andado, qué sé yo, o en carabela, como puede haber andado Cristóbal Colón, no puede ser más antiguo. Ahora se hace por deporte. Yo puedo tener un yate, pero que tenga valor eso como cultura, como profundidad, como, digamos, manifestación superior del espíritu, no. ¿Y qué propone usted como contrapartida? Bueno, yo propongo, el tema mío se centra en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Y cómo se definió la verdad a lo largo de la cultura occidental. Y yo creo que la verdad parte por Dios, sigue por el hombre y termina en las cosas. Actualmente estamos manejando la noción de que las cosas mandan, de que los efectos son las causas, de que no hay una continuidad, digamos, más o menos inteligible a lo largo de los siglos, sino que vamos de salto en salto, de descubrimiento en descubrimiento, de guerra en guerra, de proceso violento en proceso violento, y por lo tanto no tenemos nada sobre lo que se puede basar una cultura. Usted asigna especial importancia en la primera fase, en la fase de la unidad de la verdad, a la articulación entre la fe y la razón, tema que, por ejemplo, retomó Juan Pablo II en Fides et Ratio. Y me llama la atención una cita que usted incluye al comienzo de Santo Tomás de Aquino, que es bien interesante. Conviene, pues, que la verdad sea el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber principal su estudio. ¿Por qué une usted fe y razón cuando vemos que hoy parecen desarticuladas? No, es que ha ocurrido el proceso de 1500 años de desarrollo, ¿verdad? Yo estoy comenzando más o menos en el siglo V, en donde fe y razón iban juntas porque no se separaban en la mente del hombre. Entonces, los grandes sabios eran a la vez grandes teólogos, eran a la vez grandes santos. Era gente que llevaba una visión interna y externa. Era gente que partía pensando en Dios y después bajaba al hombre y más abajo todavía los productos del hombre. Entonces, el cambio en donde esos productos del hombre han pasado a ser lo principal. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor camiseta? ¿Cuál es el mejor celular? ¿Cuál es la mejor manera de hacer tal cosa o tal otra? Ha reemplazado completamente a los principios básicos que iluminaban la cultura al comienzo. Y fe y razón eran esos dos principios básicos. Y todo partía con Dios y bajaba luego al hombre, que era como un actor dentro de una concepción que partía en Dios de nuevo. Esa es la fórmula que utiliza Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en la Suma Teológica para explicar. Exactamente, ahí da las razones puramente racionales, las razones puramente racionales, puramente especulativas, digamos, para probar la verdad y para probar la existencia, y luego va tomando los distintos temas de uno, ¿verdad? Y también surge la universidad en esta época como una expresión de el uso de la inteligencia, que también algunos pueden creer que las universidades surgieron en el siglo XVIII, XIX, tienen más bien el origen en esta misma época. No. Yo estudié en Oxford y los primeros documentos de Oxford son del año 1162. Bueno, en la época de las cruzadas, en la época del feudalismo, en la época de los descubrimientos en el norte de Europa, de la incorporación a Occidente de zonas como Escandinavia o los países eslavos, ¿verdad?, que fueron entrando a una cosa que ya existía, que se había gestado en Roma, en la Roma religiosa del Papa y en la Roma imperial del gobernante, ¿verdad? Y que de ahí se habían proyectado como una cultura hacia el resto del continente europeo. Usted asigna harto valor a las tradiciones, a la tradición
institucional germana, a la tradición intelectual greco-romana y a la tradición espiritual cristiana. Y de esas tradiciones surge lo que llamaríamos después Occidente en torno al año 800, por ejemplo, por poner una Claro, fecha. el año 800 tiene cierta importancia porque un rey bárbaro, un rey, digamos, germano, que es el de Francia y de parte de Alemania, que es Carlomagno, ¿verdad? Incorpora toda la tradición cristiana a la versión política, a la versión económica y a la versión artística y sobre todo filosófica o de pensamiento. Entonces se produce una fusión, de alguna manera se produce una relación en la cual lo espiritual va a estar siempre por sobre lo material. Y ahí llama la atención, como contrapartida, otra cita que está al comienzo del libro, a partir de la época de la verdad indeseable, como usted habla en el siglo XX, y cita a Max Born, premio Nobel de Física, que murió en 1970, y señala lo siguiente: la creencia de que solo hay una verdad y que uno mismo está en posesión de ella, me parece que es la más profunda raíz de todo lo que es maligno en el mundo. Claro, frente a Tomás de Aquino, que dice que la verdad es el fin de todo conocimiento, ¿verdad? Aparece hoy día alguien, una persona muy destacada, premio Nobel, científico, tecnológico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que dice que creer que hay una sola verdad es malo, es perverso, está equivocado. Y por lo tanto hay que combatir la tendencia a esa única verdad, ¿no? El libro apareció por primera vez en 1981 en un contexto de Guerra Fría a nivel internacional, en un contexto latinoamericano distinto, en un mundo de mayor pobreza, en un Chile también diferente. ¿Cómo aprecia usted los cambios que se han producido desde entonces en el mundo, que no son solo políticos? No, yo diría que los cambios más importantes son los tecnológicos, o sea, hemos bajado de la teoría a la praxis, hemos bajado de la profundidad del pensamiento a la externalidad de la cosa, del celular, del monopatín eléctrico, es decir, se puede incluso hacer una buena broma al respecto. Y creo que ahí está el problema, ¿verdad? Porque todo lo que hoy día se hace es extender el conocimiento de tecnologías cada vez más complejas, supuestamente para ayudar al hombre a encontrar mejor su ruta. Pero esas tecnologías son completamente vacías en lo espiritual. Pero el problema no estaría, creo yo, en las tecnologías, por lo que le entiendo, sino en la pérdida espiritual, porque mejorar las condiciones de salud... Perdón, no te entendí bien. Que el problema estaría no en las tecnologías, porque las tecnologías pueden ayudar en medicina, pueden ayudar a movilizarnos mejor, a comunicarnos mejor. El problema estaría en la pérdida espiritual de las sociedades más que en el avance de la tecnología, ¿o estarían las dos cosas? No, estarían las dos cosas porque el avance y la eficacia de los remedios, de las máquinas, de la acción total del hombre, de la instrumentalización que el hombre hace, ha cambiado tan radicalmente que hoy día se puede curar muchas formas de cáncer, que se pueden evitar problemas de grandes hambrunas, que se están previendo los temblores, etc. De manera que se ha, digamos, profundizado más en los efectos que en las causas. Entonces, todo esto está basado en nada. No hay ninguna, digamos, forma religiosa, filosófica, metafísica sobre todo, que esté basando la acción del hombre, sino que eso ha ido quedando de lado. ¿Y cómo sería la relación del hombre con Dios hoy? Porque usted parte el libro cuando Dios es el centro del universo y conviene que la verdad sea el fin último. Por otro lado, con una iglesia católica que es muy relevante culturalmente, pero en su influencia social. Hoy vemos una iglesia católica venida menos, culturalmente poco influyente y con varias derivadas más.
¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, porque se desvirtuó el principio del catolicismo, ¿verdad? El catolicismo está centrado en la figura de Dios, en la figura de un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Hijo, Jesucristo, fue el que trajo el mensaje al cual los hombres tenemos que atenernos, ¿verdad? Y eso es lo que se ha debilitado. A partir del siglo XV y XVI se van separando el saber de la fe con el saber de la razón. Los productos de la fe propiamente empieza primero, la duda sobre los puntos más esenciales. Por ejemplo, ¿es Cristo Dios? ¿Es Cristo miembro de la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? O otros puntos menores que derivaban desde ahí. Desde el siglo XV y XVI empieza a presentarse una verdad más, si se quiere, variada y que va a ir lentamente bajando hacia el plano de la producción, de la productividad, del momento en el que estamos viviendo, de la eficacia, del éxito, del ganar dinero, cualquier cosa, menos los grandes problemas teológicos y filosóficos. Por lo mismo, ¿qué quedaría del occidente que usted describe en el inicio? Porque nombró de pasada a Francis Fukuyama. Fukuyama, en El fin de la historia, sostiene que la idea occidental es la democracia liberal y la economía de mercado. Usted se refirió a este tema cuando se incorporó a la Academia Chilena de la Historia y es muy crítico del pensador japonés norteamericano. Sí, yo creo que está completamente equivocado Fukuyama, porque detrás de lo que él visualiza como la base no hay nada, porque esa base no tiene ninguna profundidad psicológica, diría yo, no tiene ninguna profundidad teológica, no tiene ninguna profundidad espiritual, no tiene ninguna profundidad en nada, en el arte, en ninguna cosa. Son simplemente momentos de la política y momentos de la tecnología. Entonces la tecnología es el último producto de Occidente. Entonces hoy día los niños no aprenden a escribir con el silabario mate como aprendíamos nosotros, ¿verdad? O, jo, ojo, ¿verdad? Sino que aprenden a pulsar teclas. Entonces me dicen los profesores de básica, ¿verdad?, que les cuesta mucho a los niños escribir. Y hay algunos que no escriben porque se acostumbraron desde más chicos, antes de ir al colegio, a apretar botones y a que el efecto del botón sea el producto no de él, sino del instrumento. Entonces la tecnología reemplaza al ser humano por el instrumento. Y yo, por ejemplo, me he quedado muy atrás porque llegué hasta el teléfono celular y no lo uso porque me parece que me invita a una especie de seguridad falsa en que el computador o el teléfono celular o lo que sea, la máquina que yo esté usando, va a suplir mi ignorancia, va a completar mi tarea. Y no, esa la tengo que hacer yo, y la tenemos que hacer todos los hombres, desde el Papa o desde el presidente de los Estados Unidos hacia abajo o hacia arriba, donde quiera uno ponerlo, ¿verdad? Perfecto. Usted nombra en la introducción, en los agradecimientos, a algunas figuras importantes de la cultura chilena en el siglo XX. Nombra al padre Osvaldo Lira, a Juan Antonio Vido, a Mario Góngora, a Ricardo Krebs. ¿Qué nos podría decir de alguno de ellos, no es necesario de todos, a los auditores y sobre todo a las nuevas generaciones que no tuvieron la posibilidad de conocer a estas figuras tan destacadas del siglo XX chileno? Claro, bueno, esas figuras tan destacadas, que efectivamente lo son, que yo efectivamente menciono, han producido libros, artículos, clases, sin terminar, digamos, sin parar. Yo mismo llevo una cantidad de alumnos que es de miles, ¿verdad? En que hemos ido dando la visión que yo creo que es la profunda. Es decir, Dios y la profundidad del alma, la profundidad de la metafísica. En cambio,
otros historiadores se quedan en la guerra, en la guerrilla, en la revolución. En este momento, ¿verdad? Todo el gobierno está basado en la productividad, en las relaciones públicas, en los, ¿cómo se llaman? Las corrientes sociales. Bueno, la comunicación interminable, infatigable de cosas nuevas que no nos sirven para nada. Entonces, nadie medita sobre la profundidad del alma. Nos falta relleno en ese lado. Estamos parados en un puente sobre un vacío cada vez más profundo, porque se ha ido lo espiritual y se ha ido la belleza y se ha ido el sentimiento y se ha ido el misterio y se ha ido la raíz más profunda del hombre que no está en lo físico. ¿Y usted ve posibilidades de retorno de las raíces, de lo espiritual, de la conciencia de Dios, o cree que esto tiene para largo como proyección? Sí, yo me temo que en este momento estamos mal, que en este momento todo se trata de la parte puramente tecnológica, ¿verdad? Pero en algún momento Occidente va a tener que reaccionar y va a tener que plantear la visión que tiene de lo profundo, o sea, de lo no de lo subjetivo, sino de lo que está dentro del hombre, que hay que sacar fuera, pero que tiene que tener una dimensión siempre relacionada con Dios y siempre relacionada con la profundidad del hombre, no con la tecnología. Fíjese, yo no tengo celular. Tengo celular, sí. No me sé ni el número, no lo uso nunca. No lo contesta. Claro, no lo contesto. Nadie me llama porque no les quiero dar el teléfono. Me manejo todavía con un teléfono del año de Tutankamón, ¿verdad? Que está por lo demás bastante malo. Bueno, pero quiero decir con esto que lo que nos falta son las raíces profundas que vienen del interior del hombre. Y eso, para mí, ¿verdad? Tiene que ver con la creación que Dios hizo del hombre. El hombre a imagen y semejanza de Dios, el hombre para gobernar temporalmente a los demás hombres y al mundo que lo rodea, pero un hombre que nunca olvide su raíz profunda que viene de Dios. ¿Y usted a la Iglesia Católica le ve una labor en eso? ¿La ve disminuida hoy? La veo muy disminuida, la veo bastante errática, no quiero decir errónea, pero errática, tratando de encontrar, formas que sean más eficaces, cosas que se puedan aplicar más rápidamente, una fe que toma cualquier cosa como pretexto y que de ahí entonces tiende a diluir la doctrina para quedarse en los efectos. Para que no haya mujeres que se mueran de parto, está muy bien. Para que no haya niños que no sepan leer, está muy bien, pero no es el fondo. Eso tiene que obedecer a algo mucho más profundo. Quiero rendirle un homenaje a Dios, al gran ser creador. Quiero rendirle un homenaje a los grandes pensadores, a los grandes santos, a los grandes artistas, no a los grandes políticos, no a los grandes economistas, ¿me entiendes? A los sabios héroes y santos que aparecen al principio. Que al principio son héroes y santos a la vez, ¿verdad? Cuesta mucho, no pretendo tampoco que volvamos o retrotraer, como quien dice, la cultura a eso, porque si ha evolucionado así es porque hay motivos muy serios, porque se han planteado dudas muy, muy profundas sobre las bases de la religión, las bases de la metafísica, de la filosofía en general, ¿verdad? Entonces, no se puede retrotraer, pero hay que buscarle una salida que sea profunda y no proyectada, que esté dentro de uno y no fuera de uno, que sea uno, ser humano, con alma y cuerpo, el que está al centro y no la máquina para disparar mejor el fútbol o la zapatilla para correr mejor en una cancha. Perfecto. Julio, queríamos pedirle, como lo hacemos con todos nuestros invitados,
si puede recomendar, sugerir alguna lectura, algo que a lo mejor valga la pena, comparta usted, ¿no?, la tesis del autor, puede ser literatura, historia, filosofía, lo que a usted le parezca mejor. A ver, hay mucha literatura y bastante buena también dentro de los escritores, pero no quiero nombrar más que uno solo, que no lo hago por lo bueno, sino por lo eficaz que está resultando en señalar toda esta, diríamos, confusión, esta masa amorfa que se ha generado en Occidente, y es un chileno que se llama, el nombre, por Dios, siempre se me olvida este muchacho, Labatut, que se llama Labatut, que ha escrito, yo el libro que he leído es El terrible verdor, ¿verdad? Que ya el nombre implica algo curioso. Es un hombre que ataca, que asalta, que insulta, que deshace todos los edificios, que se preocupa de otras cosas, pero que en el fondo está diciendo, busquemos más abajo, busquemos más allá. No nos quedemos en la superficie, en el efectito, en Fukuyama, ¿verdad? Pobre Fukuyama. Decía que el liberalismo se había impuesto. ¿Dónde existe el liberalismo hoy día? ¿En Estados Unidos con Trump? ¿En dónde, por favor? ¿En qué lugar triunfa ese liberalismo? ¿Con Putin? ¿Verdad? ¿De qué diablo está hablando? No entendió nada. Se quedó en su oficina de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces yo, prohibido leer a Fukuyama. Y sí, yo lo leí. Yo también lo leí. Pero si yo saqué uno de los 200 y tantos artículos en contra, que él cuando estuvo en Chile, fuimos, y estaba yo presente también, y dijo, mis teorías han tenido mucha acogida, pero también mucho rechazo. Y tengo más de 200 respuestas que van en sentidos distintos, pero que atacan mi concepción. Bueno, yo la sigo atacando porque se ha ido enfatizando, mucha gente cree que todavía es posible, ¿verdad? No es posible, porque los elementos de la creatividad puramente material del hombre han progresado tanto que están amenazando al mismo hombre. En este momento, en la guerra que estamos viendo en Rusia, ¿verdad? En la Ucrania. Frontera, claro, en Ucrania, yo he estado en Ucrania, conozco Kiev, etc. Bueno, son indicadores muy claros de hasta dónde puede llegar la destrucción inmediata de seres humanos, o el desplazamiento de millones de personas fuera buscando la salvación. Ahí no hay ni una mano que se tienda diciéndole hay algo más allá de la guerra. Qué bien, pues. Les queremos agradecer a Julio Retamal Faveró por acompañarnos. Los animamos a leer su libro Y después de Occidente, que en su 9ª edición, que ya cumplió 40 años, le deseamos lo mejor a Julio, le agradecemos su formación y... No, quiero decir que, a ver, yo no me jacto de haber escrito este libro, ni los otros libros que he escrito, ni los 10.000 alumnos que he tenido, más o menos alumnos regulares, ¿verdad?, en distintas universidades, pero sí que siga tratando de que todo el mundo, no solo mis alumnos, no solo los jóvenes, no solo los ancianos, todo el mundo trate de buscar dentro de sí y dentro de la columna maravillosa que nos lleva a Dios, ¿verdad? Trate de buscar las partes posibles, las partes factibles, pero desde el punto de vista de la verdad y desde el punto de vista de la bondad, del bien, porque lo demás nos va a llevar a la destrucción completa. Y hay otras culturas como la China o posiblemente la India, que es más espiritual y no tiene afanes de conquista, pero la China sobre todo, que quieren, y claramente lo están indicando, ¿verdad?, dominar el mercado. El mercado ha pasado a ser el punto más importante de la vida de los hombres en el mundo. En circunstancias que antes era Dios,
después fue la ciencia, después fue la política, la economía y terminamos en el mercado. Estamos muy mal. Yo creo que no solo este libro, sino muchos otros que están saliendo, tenemos que fomentarlo para que de nuevo de las entrañas nuestras, en conexión con la columna del bien que es Dios, nos dé un respiro humano, no un respiro tecnológico. Eso, Julio Rotamal. Pues muchas gracias por habernos acompañado en Historia, Libros Muchas y gracias Banderas. por convidarme, Alejandro. Tiene su casa. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.